A un Dios grande, a un Dios que hace lo imposible posible. A ese Dios es al que nosotros estamos adorando. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Y al pueblo de Dios. Es una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Aquel que le dio posesión adquirida y lo ha hecho participante de grandes y tremendas bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Yo a ver si hay una hermana Pati tiene la culpa. Con esa cadena de coro que se aventó, yo siento que me está corriendo ahí una energía por todo el cuerpo. Dice la palabra de Dios que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Usted ve que pues a veces no hay instrumentos, a veces hace falta, pero cuando usted dispone su corazón, cuando está en disposición de hacerlo, cosas maravillosas suceden. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Es lo que pasa cuando usted alaba con el corazón. El que canta, cante con entendimiento. Amén. Hermanos, seguimos en lo que es el estudio bíblico de sanidad divina, ¿verdad? La sanidad que tenemos en Cristo Jesús. La última vez estuvimos viendo acerca del verbo, amén, lo que significa el verbo, el pacto que el verbo hizo desde la eternidad, sentado en el trono con Dios. El que dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Este verbo que después posteriormente tomó la posición de carne, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y así vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Ahora entra el Hijo y ahora ya existe también lo que es un Padre. Y ahora por ese Hijo nosotros también, por aquel que fue el primero o el unigénito, ahora nosotros nacemos por creer en Él, y de uno solo salieron muchos. Dijo el diablo: lo matamos en la cruz. Dijeron los fariseos: acabamos con Él en la cruz. Dijeron las fuerzas de la tiniebla: todo se terminó en la cruz. Pero hasta el día de ahora el Espíritu Santo sigue pariendo hijos para Dios, y estos no son inventados por voluntad de varón, sino de Dios, es el Espíritu de Dios. Y así nosotros somos muchos hermanos entre Cristo Jesús. Por eso ahora Él dejó de ser el unigénito para ahora ser el primogénito entre muchos que habían también de venir. Amén. Nosotros, hermanos, vimos acerca de esa verdad, usted sabe, y nos quedamos en lo que después era la encarnación del verbo, el estado de humillación que se dio en el verbo y en Jesús se manifestó bajo 5 aspectos. Nos quedamos en esos 5 aspectos o 5 puntos que se pudieran tratar, pero como el tema mayormente trata de la sanidad, vamos a omitir algunos puntos que más tienen que ver con otra materia. Como le mencioné la vez pasada, existe la materia de cristología y cristología de alta crítica. Esto que hablamos tiene en parte que ver también con la cristología, o también la neumatología de Jesucristo, la neumatología en el Padre. Esos son otros temas, hermanos. Ahorita lo que estamos viendo es la sanidad divina que hemos obtenido, o mejor dicho, hermano, la sanidad en Cristo, para ser más específico. La sanidad en Cristo. Y dentro de esta, pues vamos a ver, vamos a tocar el segundo y el tercer aspecto, que es el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Mire, yo sé que no hace falta que me lo diga, pero esto está tremendo, hermano. Usted está recibiendo una información mata demonios. Usted está recibiendo una información que difícilmente usted la va a escuchar. Difícilmente usted la va a escuchar en otros predicadores. No es por
no saludo con sombrero ajeno, pero sé lo que he recibido de parte de Cristo Jesús. Sé quién ha sido mi maestro por excelencia y quien me ha abierto los ojos del entendimiento para poder hablar de estas realidades. Sé que comparto el desacuerdo. Cualquiera puede estar en desacuerdo, si consciente que es una mentira, si usted consciente que es una herejía, como muchas veces también me llamaron o me tildaron de hereje, porque como le dije a un principio, esto confronta, hermano, confronta, más cuando nosotros padecemos alguna deficiencia o alguna enfermedad, confronta. Porque más adelante, usted no falte ninguno. Si usted empieza a faltar estos estudios, después no va a entender en qué se quedó. Esto es tan complicado así. Usted tiene que tener mucha disciplina y paciencia. Porque a veces que no venimos a tirar una ráfaga de textos sin explicar ninguna. Tenemos que explicar a profundidad. Y como le digo, confronta. Y pues sí, me han tildado hasta hereje, más cuando hablamos del aguijón de Pablo. Pero lo triste de la historia es que te van a juzgar desde el punto de vista donde ellos nunca han llegado. Por eso no entienden lo espiritual ni comprenden, porque nunca se dedicaron a estudiar las Escrituras. Solamente agarraron la Biblia de estajos y a rafadear a toda la iglesia, a tratarlos de impíos, de pecadores, de hijos del diablo, de sinvergüenza, y a ultrajarlo y a arrasar con la iglesia por completo, pero no hubo una enseñanza viva y eficaz que nos construyera, nos edificara. Solamente nos dieron palo, garrote y piedra. En vez de ocupar los palos, los garrotes y las piedras contra los lobos, leones y chacales y osos, como hacía David, ocuparon todas estas herramientas en contra de la iglesia. La golpearon, la pisotearon. Y así sucesivamente pasa, y cuando escuchan lo que es esta enseñanza, eso es mentira. Esas son doctrinas de demonios. Pero yo no sé. Pero a mí esta doctrina, así le dijeron a Cristo, en nombre de Belcebú, habla este. Pero Jesucristo dijo: yo en el nombre, o por el dedo de Dios, o por el Espíritu Santo, echo fuera los demonios. ¿Por quién hacen vuestros hijos? Ustedes me están atacando a mí. Ustedes no se dan cuenta que desde tiempos antiguos y aún desde sus hijos y sus antepasados ya hacían todas estas cosas. Pero cuando ven puesto, o cuando ven exponerlo, ahora ya les mortifica o les tortura el entendimiento, porque aquellos que se creen sabios terminan siendo necios. Amén. Entonces, como le digo, preste mucha atención. Vamos a ver lo que es el sufrimiento de Cristo. Aquí vamos a estar viendo desde la martirización, la crucifixión. Vamos a estar viendo las heridas en sus muñecas. Vamos a comprobar o a tener un sentido común. Escuche esta palabra, usted tiene que tener un sentido común. A veces no necesita tanta explicación, solo sentido común para entender algunas cosas de la martirización que Jesucristo tuvo. La flagelación, los verdugos experimentados para someterlo a una cruel tortura, cuya misión no era matar al crucificado, sino torturarlo para que muriera lentamente en el transcurso hasta de 6 horas, un sufrimiento. Desde el madero que cargó, desde el madero que lo esperó en el Gólgota, el camino al Gólgota, los kilómetros. Usted va a poner mucha atención y usted verá, y después de todo esta broma que Jesucristo hizo, usted me va a decir si Jesucristo permite las enfermedades, como muchas veces nos enseñaron, y aún predicadores que respeto en alto estima todavía predican estas cosas de que Dios permitió la enfermedad, o que Dios prueba con la enfermedad, o que Dios te enseña a través de la enfermedad. Como le dije, Dios se llevaba a sus
siervos en un carro de fuego. A Elías, a Moisés le dijo: hasta aquí llega ya, y ya hasta acá se acaba. Y el mismo Dios se encargó de darle sepultura a Moisés, de modo que nadie encontró el cadáver de Moisés. El cuerpo de Eliseo, después de muerto, abrieron el sepulcro, metieron a otro muerto, y el muerto, al tocar los huesos de Eliseo, cobró vida. ¿Y cómo Dios me lleva hoy? Con un maldito cáncer, con una maldita diabetes. Rara forma de Dios de cómo llevarse ahora a la gente, cuando antes se lo llevaba traspuestos en un carro de fuego, o aún después de muerto, dando vida todavía. Aleluya. Tremendo. Dicen, no lo aseguro, pero un hombre que se llamó David Wilkerson, de aquí, Estados Unidos, vino desde su ciudad, un granjero evangelista, y vino a la ciudad de Nueva York a predicar el evangelio a muchas pandillas que habían en Nueva York. Se empezaron a formar, fue como la cuna de las pandillas aquí en Estados Unidos. Existían desde los Mau Mau, los King África, y así sucesivamente, una guerra de pandillas por el control de las drogas, de las calles. Y David Wilkerson vio un juicio de unos jóvenes que iban a ser condenados o liberados, habían sido capturados, pero Dios lo había mandado a predicarle a esos jóvenes. David Wilkerson no sabía cómo hacer, cuando de repente ven que un hombre entra en los juzgados, donde están realizando el juicio, y preguntan si él es abogado o si él es alguien encargado del juicio también. Pero no, es un evangelista. Y salió hasta en las noticias, el evangelista, que no sé cómo Dios abrió esa puertecita que hasta lo hizo viral. Miren, no existía YouTube, ni existía TikTok, ni Facebook, y David Wilkerson salió en todas las portadas del diario de Estados Unidos, que era un evangelista que venía a predicar. Muchos se burlaron, y él empezó a dar su palabra en las calles de Nueva York. Ahí conoció a un hombre llamado Nicky Cruz. Este hombre era el jefe de las pandillas de los Mau Mau. Y este Nicky Cruz rechazaba abiertamente todo el evangelio que David Wilkerson le presentaba. Es más, se molestaba y quería hasta matar Nicky a David Wilkerson, porque le estaba arrebatando todos los jóvenes que él estaba reclutando para su pandilla. Las prostitutas, los drogadictos, los alcohólicos. David Wilkerson no tenía una iglesia, pero alquiló un anfiteatro, un escenario en donde poder hacer una campaña y reunir ambas pandillas, las más fuertes. Este hombre estaba loco. Y a los dos juntos, a los que se odiaban a muerte, los que se mataban, los tenía reunidos. Aquí una pandilla y aquí la otra, y nadie me toca a nadie. Vamos a predicar. Pero Nicky quería matarlo y le decía: te odio, evangelista, te odio. Y en una de esas le dijo: te voy a matar y te haré pedazos. Y le dijo David Wilkerson: Nicky, aunque me mates y me hagas picadillo, cada pedazo de mi cuerpo seguirá diciéndote que Cristo te ama. Aleluya, Señor. Eso traspasó todavía y provocó más la ira de Nicky Cruz. Y se fue Nicky Cruz. David Wilkerson hizo su campaña y lo reunió. Pero habían llegado con la idea o con la intención de reunirse ambas pandillas, pero para que adentro poderse matar y ver quién era el que iba a gobernar las calles de Nueva York. Los de Nicky Cruz y la otra pandilla. Pero cuando estaba David Wilkerson predicando el evangelio, soltó una palabra de Dios que parece que traspasó un rayo
Y el único, uno de los que lo vio fue Nicky. Y cuando escuchó esa palabra, le traspasó el corazón. Y Nicky Cruz, cuando ya se iban a matar y ya habían sacado los machetes y las armas con las que iban a hacer un solo sangrerío en ese anfiteatro, el mismo Nicky se metió y dijo que nadie se hiciera daño, que respetaran, que escucharan la palabra del Señor. Un cambio tan radical que hubo en Nicky Cruz, que empezó a llorar y se tiró a los pies del predicador. El predicador oró por él, y no solo por él, sino por todos los líderes de las pandillas que estaban ahí. Quisieron aceptar al Señor Jesucristo. Todos los que estaban ahí aceptaron a Cristo Jesús. Este fue David Wilkerson, con el poder del Espíritu de Dios para convertir las almas. Este David Wilkerson, se dice, su hijo que quedó, David Wilkerson ya partió con el Señor. Pero dice su hijo, que se llama también David, en una reunión que hizo Dante Gebel, en una campaña dentro de su iglesia, vino el hijo de David Wilkerson y dijo: yo no quiero afamar a mi padre, pero yo no he conocido otro hombre como mi papá, que cuando iba caminando por las calles de Nueva York, ya anciano, David Wilkerson, dice que los rockeros que estaban en las calles, los pandilleros, se manifestaban y le decían: ¿qué vienes a hacer aquí, Nicky? David, ¿qué vienes a hacer aquí, David? ¿Por qué vienes a atormentar? Y mi papá me decía a mí: espérame aquí, hijo, y se iba y lloraba por ellos y quedaban liberados. Tanta era la unción que portaba mi papá, que cuando teníamos que ir a darle el pésame a una familia que se había muerto alguien de esa familia, no me podía yo descuidar de mi papá, porque me decía: hijo, ya vengo, le voy a ir a dar el pésame a la familia. Y le daba el pésame a la familia, los abrazaba. Y después mi papá se iba al féretro, al ataúd, y solo se le quedaba viendo, y era cuestión de 3-10 segundos para que la gente empezara a salir como loca, corriendo y gritando del velorio, porque el muerto ya estaba sentado. Y ese es el poder que nosotros tenemos. Al nivel que usted puede llegar, hermano, por lo que usted tiene. Ese mismo poder que portaba David Wilkerson, ese mismo poder porta usted también en sus manos. No tiene nada que envidiarle, pero sí una comunión ferviente y entregada con el Señor, y usted verá la gloria de Dios. Amén. Toda piedra y toda roca que obstaculiza su visión en el milagro, debe de quitarla. Cualquier comentario: no, es que el Señor te tiene así. Eso le dijeron a Job, sus mejores amigos, los sabios. Estás así, Job, es porque es castigo de Dios. Es juicio que ha venido sobre tu vida, porque se la llevaban de sal. Así hay muchos predicadores que mal recomiendan a Dios en todas sus predicaciones, y en vez de enseñarnos o ayudarnos a creer, nos ayudan a aceptar las enfermedades. Y terminamos decayéndonos. No, ya te vas a ir. Ya se acabó ya. Ya solo son horas extras las que te quedan. Y esto es lo que nos formaron. Yo no entiendo, creyentes incrédulos, pues. Hicieron de nosotros creyentes incrédulos. Cuando la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que viene de parte de Dios es perfección auténtica. Está en contra de la voluntad de Dios enfermar. ¿Por qué? Porque está en contra de la naturaleza divina de Dios. Dios es vida. Dios es vida eterna.
Dios es eternidad, Dios es salud, Dios es amor. Dios, ese es nuestro Dios. Cuando yo acepto esta realidad, cuando veo todas estas enseñanzas, mi perspectiva de fe cambia y da un giro de 360 grados y digo yo, wow, ¿en dónde yo estaba parado? ¿En qué era en lo que yo estaba creyendo verdaderamente? Después de ver los padecimientos de Cristo, usted va a ver si todo esto fue en vano. Yo no sé si ustedes recuerdan de un texto, pero dice que no habiendo otro sacrificio que ofrecer. No hay, por tanto, dice, después de que perfecciona, después de que muestra una perfección del sacrificio de Jesucristo en cuanto a su sacerdocio, en cuanto a su posición a la diestra del Padre, en cuanto a los actos ceremoniales que le llaman, ustedes ya no necesitan nada de eso. Ustedes tienen un sacerdote según el orden de Melquisedec que subió y se entregó y estando en una posición de hombre se humilló. El mismo hebreísta lo vuelve a repetir. Que padeció, dice que tuvo padecimientos en la carne, un sufrimiento y agonía para ser perfecto. Y una vez siendo perfecto, el sacrificio fue recibido, de modo que ¿quién puede superar el sacrificio de Cristo? No hay más sacrificio que ofrecer. Cristo es vida, Cristo es sanidad, Cristo es salud, Cristo es salvación. Cristo es salvación. Fíjense que dice, número 1 de los padecimientos que tuvo Cristo. Recuerde que todo esto, hermano, es de lo que hablamos la vez pasada por el pacto de regeneración. Todos fuimos degenerados, pero por el pacto que hizo el Verbo con el Padre y en Cristo, nosotros ahora somos regenerados. ¿Qué quiere decir regenerado? Volver a la posición original. Es decir, que usted ha vuelto a la posición. Yo no lo veo. Yo no lo veo porque esto es espiritual. Pero usted ahora tiene un cuerpo glorificado dentro de usted. Que no se ha manifestado no quiere decir que no lo tiene. Pero tienes un cuerpo de fuego, un cuerpo de gloria, un cuerpo glorioso. Que después cuando Cristo venga entonces será manifestado eso que tú ya tienes dentro. Aleluya. Entonces fuimos puestos a la posición original. Ahora fuimos regenerados. Y estando regenerados, ahora podemos gozar de esa posición que Cristo nos ha dado. Dice el número 1, sufrimiento de lo que pasó con Cristo. Todos los sufrimientos de Cristo fueron el resultado del hecho de haber tomado el lugar de los pecadores en forma vicaria. Mire, la palabra vicaria es aquel que da la vida, que es lo contrario de sicario. Sicario es el que le quita la vida, vicario es el que entrega la vida. Acuérdense de eso, vicario y sicario. En cambio, Cristo fue vicaria, su acto. Nadie pudo sentirlo penetrante, del dolor, la pena y el mal moral, como lo sintió Jesús. Generalmente, lo que más se conoce es que Dios hizo caer sobre Jesús nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, como un diluvio completo. Imagínese usted el diluvio, o imagínese usted el agua cuando cae. Cada gota usted no las puede ni contar. Las tormentas no las puede calcular su inmensidad y su grandeza. Al ver que vienen esas tormentas que hasta el ruido del viento da temor cuando ya se acerca una tormenta grande. Cada gota que cayó sobre Cristo fue como un diluvio de pecados que cayeron sobre Él. Y dentro de esos pecados iban los míos y iban los suyos. Y también no solo los pecados, sino también todas mis enfermedades y también todas sus enfermedades cayeron sobre los lomos de Jesucristo.
Nadie puede entender tanto dolor más que el mismo Cristo Jesús, que recibió todo este tormento sobre él, como un diluvio de iniquidades, y nuestras enfermedades como un diluvio sobre su lomo. Sin embargo, debemos conocer otras aflicciones en la vida de Jesús, tales como el sufrimiento que pasó en el Getsemaní, la tortura romana, el Gólgota, que forma parte de su sacrificio redentor. Acuérdese de esta palabra de redentor. Tiene que ver con redimir. Quien lo redimió es su redentor. Usted era esclavo, usted estaba perdido, pero vino alguien y pagó el precio por su esclavitud para hacerlo libre y para que ahora usted sea posesión de Cristo. Cuando Él pagó, no pagó con 10 dracmas, ni con 50 ciclos, ni con 20 monedas de plata. Cuando Él pagó, se presentó delante del Padre escurriendo sangre en sus manos, en sus pies y en su costado, y diciendo: Señor, yo voy a comprarlos a todos ellos, ahora ellos van a ser mi posesión. La hermana leyó un salmo que dijo: preciosa es la heredad que me ha tocado. ¡Aleluya! Y tus cuerdas cayeron en lugares deleitosos. No permitiste que mi cuerpo descendiese al Seol. ¡Ay, santo Dios! Aleluya, Señor. Padre glorioso. Ese es el acto redentor que hizo Cristo. Quiere decir que lo compró. Una pregunta le voy a hacer. Si Cristo pagó un precio por usted, ¿quién puede igualar ese precio? ¿El diablo? Nadie. ¿Tiene tanta sangre santa Satanás para poder recuperarte? Solo Dios puede pensar. Ese es otro tema. Vamos a comenzar a narrar los padecimientos de Jesús paso a paso para que podamos crear conciencia con respecto al costo que tuvo nuestra salvación. Comencemos por el Getsemaní. El Getsemaní era una pequeña propiedad cercada, un huerto entre árboles y frutales y varios arbustos. Se encontraba al pie del monte de los olivos. Este término etimológicamente significa prensa de aceite. Vean, yo venía en el carro con mi hermana Patricia y mi hermano Moy y le pregunté si sabían que era un trapiche. Ustedes ya saben más o menos. Sí, donde la caña dan vueltas, ¿verdad? Los caballos se la llevan y la exprimen. exprimen. Le sacan el zumo a la caña. Está el trapiche donde el caballo da vuelta y está uno de mano. Sí. Le da vuelta uno con la mano, le hace fuerza, mete la caña y la caña empieza a exprimirse, a sacar todo el zumo por completo. Por zumo, todo el zumo. Entonces esto es parecido. Pues empecé a investigar porque yo no me acordaba cómo era, pero me metí a San Google a preguntarle ahí al Google qué me podía decir, ¿verdad? Como buen cristiano, que a veces nosotros no tenemos más. Y me salieron las imágenes. Y no sé si ustedes han visto una serie que se llama The Chosen. En esta serie hay una escena en donde Jesucristo está viendo una prensa de aceite. Y cuando la ve, le empieza a temblar la quijada. Y el que está muriendo, como es amigo de él, se le queda viendo. Y siente en parte el dolor que Jesús entiende al ver lo que significa prensa de aceite. Por eso Isaías dijo: experimentado quebrantos, experimentado en dolores. Estuvimos por herido de Dios. Dice que fue molido. Esto tiene que ver con la prensa donde metían los olivos y entonces eran molidos, pero lo molido no era picado, sino que era exprimido por completo. Y esto es lo que le iban a hacer a Jesucristo en el monte de los olivos, que el significado etimológico es prensa de aceite. Usted tiene que saber que Jesucristo padeció tanto integralmente
Su cuerpo fue quebrado, molido por completo, como también su alma fue así también afectada, como también el espíritu. Jesucristo padeció tanto en cuerpo, en alma y en espíritu. Eso lo vamos a ver más adelante. Prensa de aceite. En el Getsemaní Jesús comenzó a sentir, dice, agonía psíquica, hasta el punto que exclamó: mi alma está triste hasta la muerte. Fíjense, dice Mateo 26:36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama el Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjense, Jesús tiene todos sus discípulos, pero toma a Pedro, a Juan y a Jacob. Solamente a ellos tres, pero a los demás les dice: quédense aquí. Pero toma a Pedro, a Juan y a Jacob y se los lleva con él a donde él va a orar. Usted puede ver que Jesucristo nunca se llevaba a nadie para orar. Dice que él se iba a orar él solo. Él siempre oraba él solo, arreglar asuntos con el Padre, cómo iba la misión vicaria, no sé. Pero aquí Cristo es como cuando le dicen: no te vayas, no me dejes solo. O sea, el dador de la vida. O sea, nunca vi yo a Jesús pidiendo oración: oren por mí. Pero aquí, en el Getsemaní, les dijo a ellos: orad y velad, para que no entréis en tentación. En los otros evangelios usted va a encontrar las siguientes versiones, donde les dice que oren. Prácticamente le está diciendo: oren conmigo, no me dejen solo, porque ya se acerca la hora de las tinieblas, en donde el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Pedro, Juan, Jacob, no se vayan, porque tengo una agonía, una aflicción. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Según el escrito original, lo que realmente Jesús expuso fue: tengo una tristeza que me está causando la muerte. No sé si usted, mire, se lo digo por experiencia, pero yo he sentido la muerte de tristeza. Cuando he pasado mis tribulaciones, la carne se me ha puesto helada, fría. He empezado a sudar helado desde la frente al cuello, las manos, una sudoración tan tétrica, tan horrible, que a usted le digan: a usted le quedan 3 meses de vida, que te digan: nomás te quedan 3 años de existencia. La enfermedad se va a ir aumentando y después vas a tener que depender de personas que te anden arrastrando de un lado para otro, y estar pensando que estás en esa condición. Empieza a tener uno una aflicción de pensar en el futuro, pero de esa enfermedad y no del milagro que Dios puede hacer conmigo. Eso me encajona en la mentira del diablo. Me encajona en la verdad de un doctor que puede ser cambiada por la verdad de Dios. La vez pasada le dije: la enfermedad no es ninguna mentira, y que un doctor le diga a usted es enfermo de cáncer no es ninguna mentira. Hay exámenes que salieron y dicen que usted es enfermo de cáncer, paciente, y se le levantó un expediente. Es verdad, pero es una verdad relativa, le dije, que puede ser cambiada por la verdad absoluta de Dios. Es verdad que estoy enfermo, Señor, pero tu palabra dice que tú eres mi sanador y no me puso restricciones de enfermedades. Puede ser cáncer, tumor o sida. Tú dices que tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Tú eres Rafa, el que me da la vida. Y esa verdad del doctor
cambiada por la verdad absoluta de Dios. Y si Dios dice levántate de tu lecho y anda, es porque su palabra tiene mayor mando que la de un médico en la tierra. Aleluya. Alabado sea su nombre. Entonces uno entra en esa aflicción y en esa agonía. Mire, yo sentía hasta los mismos diablos que los andaba en el lomo, condenado a muerte prácticamente. Enfermedades, tribulaciones, encarcelamientos, golpes. Yo estoy curtido, hermano. Yo estoy ya. Estoy molido. A veces son pedazos los míos, pero los quiero arreglar, estos pedazos que más o menos muestren. Y Jesús no era la excepción. Humanamente, es más, Él, siendo un humano, iba a sentir este tormento de muerte. Esto lo recalca Marcos, porque era un médico. Pero ya veremos. Según lo escrito original, lo que realmente Jesús expresó fue: tengo una tristeza que me está causando la muerte. Por eso desde el Getsemaní, Jesucristo ya empieza su misión vicaria. Atormentado psicológicamente. Es que eso es un tormento, no necesita a ninguna persona. Empiezan esos pensamientos. Se sienta en la cama, se sienta en el sillón, no le haya puesto a la casa, se sienta en el comedor, sale al patio, usted siente una persecución a su alrededor y dice: ¿cómo voy a salir de esto ahora? ¿Cómo voy a poder salir adelante ahora? ¿Cómo voy a obtener ahora? Ya me dijeron que estoy condenado a muerte. Ya me dijeron que mi crisis económica no puede tener solución. Ya me dijeron que ahora ya perdí mi familia, ya perdí mi hogar. ¿Cómo puedo hacer ahora? Ya ahora me han dicho que noticia tras noticia, tras noticia, tras mala noticia. Solo imagínense a Job delante de 10 ataúdes y todavía decir: el Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová no me dejará en vergüenza, y aunque un desecho mi carne, mi Redentor vive y me levantará del medio de los polvos. Y Abraham creyó esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza, una mala noticia tras otra mala noticia, tras otra mala noticia, que tenía esperanza de seguir esperando y para seguir esperando. Y por cuanto esto, dice que su fe le fue contado por justicia, y el Señor le dio un nombre que hasta el día de ahora se menciona el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacobo, y habla de ellos como seres vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacobo, yo soy el Dios de Isaac. Pero esas aflicciones, hermano, lo turban tanto que entra en esa los nervios se chocan unos contra otros. En cuanto a su agonía, podemos resaltar lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, según Mateo 26, 36 al 38. Miren, dice que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, el nivel de su agonía también era el nivel de su oración. Es que agonía, estar orando bajo agonía, estar ahí arrodillado. Y yo recuerdo: Padre, te alabo, Señor, porque en medio de la agonía nunca me dejaste desamparado. Pero llegaba un momento que hasta la espalda sentía helada, fría, la muerte misma, como que la andaba colgada. Pero oraba más intensamente, aunque no le sentía. No le sentía, en un silencio tan tétrico
Que dices, Jehová, ¿por qué no me hablas, Señor? Dame un sueño, dame una visión, dame una voz audible, dime algo, que no estoy escuchando nada. Un silencio. Pero aunque no le escuchaba, aunque no le veía, yo no dejaba de creer que Él era mi sanador. Amén, aleluya. El nivel de la agonía sí también tiene que aumentar el nivel de la oración, porque oraba más intensa, con mayor intensidad. Y Lucas, quiero decir Lucas, no Marcos, recalca en su evangelio, es el único que menciona que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas recalca esto y no los otros evangelistas? En el término agonía, del griego es agonía, igualmente se menciona, que indica una extrema tensión emocional y tiene que ver con el área psíquica que radica en el alma. Le dije desde hoy que Hebreos 5:7 dice que Cristo lloró y gimió con gran clamor y súplica. Algunos historiadores alegan que Cristo oró en la forma más humillante, como lo hacía todo judío. Se postraba sobre sus pectorales y su rostro en tierra hasta transpirar el polvo. Era tanta la agonía por la que Jesús pasaba que su oración fue: si es posible, pasa de mí esta copa. La agonía que sentía. Cristo no está renunciando a su sacrificio, solamente le está diciendo al Padre: Señor, si hay otra forma de redimir al hombre que no sea esta, por favor, dime que la hay, porque tengo una agonía que me provoca la muerte. Se considera que Jesucristo, si no me equivoco, Mel Gibson hizo la escena así, donde Jesús está tirado en tierra, con sus pectorales en el polvo, en la madrugada, en la noche, transpirando el polvo de la tierra. La forma más humillante, eso era postrarse por completo, todo su cuerpo tendido. Imagínense a Jesús ahí temblando de temor, de ansiedad, de aflicción, de agonía. Que a nadie le gusta, o a quién le va a gustar el día de mañana usted se muere. Y lo peor es saber cómo tendrás que morir. Y no tener que renunciar, porque está en juego toda una humanidad de generaciones tras generaciones tras generaciones pasadas, de generaciones tras generaciones tras generaciones futuras. Aleluya, Señor. Aleluya. Y vieras a Jesús tirado en el suelo, hermano. Padre, Padre, si es posible, Padre, Padre. Pase de mí esta copa. Pero Jesús tirado en la tierra, la forma más humillante, pidiendo misericordia, pidiendo otra solución. Tener esos escalofríos en su cuerpo. Si es posible que pase de mí esta copa. Cuando en realidad lo que Jesús dijo, según lo escrito en el original, fue: si hay otra forma de redimir al hombre, vamos a buscarla, porque lo que viene es duro. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. No éramos dignos, Señor.
Recuerda que hablamos del verbo la vez pasada, la clase pasada. Y se le dieron condiciones al verbo por lo que iba a pasar. Y el verbo aceptó: envíame a mí, yo iré por ellos que vagan como ovejas sin pastor. Yo voy por ellos. Pero ahora el verbo está sujeto a una carne. El que nunca había experimentado tanta agonía. El autor de la vida, experimentando la muerte. Por eso Esteban les dijo: y vosotros mataste al autor de la vida. Mataste al autor de la vida. El verbo que acepta las condiciones, pero ahora está experimentando en carne la aflicción. Es lo mismo haber hecho ese pacto, Señor, cuando estaba como verbo, pero ahora como carne. Esto está duro. Mire, Dios sabe lo que es tentación, el Padre, pero Dios no sabe qué es ser tentado. No conoce la tentación. El verbo que se hizo carne y se hizo Cristo sabe lo que es tentación y sabe lo que es ser tentado. Dios sabe, el Padre, lo que es el pecado, pero no sabe lo que es pecar, ni tener el peso del pecado sobre sus lomos, por cuanto Él es santo y 3 veces santo. Pero Cristo fue llevado al desierto para ser tentado, y sobre los lomos de Cristo cayó todo el peso del pecado. El Padre sabe qué es la obediencia, pero el Padre no sabe qué es obedecer. Él no necesita obedecerle a nadie. No conoce la experiencia de obedecer, por cuanto Él es soberano. ¿A quién le va a rendir cuenta? ¿Quién eres tú para que Dios te rinda cuentas? Es de Él, por Él y para Él son todas las cosas creadas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién eres tú para que Él te devuelva en agradecimiento? A Job le dijo: cíñete la cintura como un varón, porque ahora yo te preguntaré y tú me contestarás a mí. ¿Estabas tú cuando yo fundaba los cielos y la tierra? ¿Conoces tú el cimiento que sostiene la tierra, el planeta y el espacio? ¿Quién sostiene el planeta si no es el poder de Dios, el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra? Y Cristo tuvo que padecer, hacerse obediente, conocer la obediencia, conocer la tentación, experimentar el peso del pecado sin haber pecado, que es peor. Tanto fue el sufrimiento producido por esta agonía que la Biblia describe su sudor como grandes gotas de sangre. Cabe resaltar y tomar en cuenta que el término utilizado para gotas de sangre es tromboi, haimatos, lo que indica una sangre espesa coagulada. Ponga mucha atención, que el evangelista era médico y por eso lo escribió. Él conocía este síndrome, que esto sucedía, y la ciencia todavía registra esta experiencia. El asunto es que la gente se muere cuando llega a experimentar esta tremenda aflicción de muerte en su carne. Ya no regresa.
La historia médica registra algunos casos donde la intensa agonía psíquica se ha visto acompañada de la transpiración de sangre, producto de la ruptura de los vasos sanguíneos como consecuencia de la presión sanguínea por una súbita tensión, una tensión tan fuerte que provoca todo este choco, colapsos nerviosos. El comentarista bíblico Matthew Henry destaca que Lucas se refiere al sudor de sangre después de la llegada del ángel para confortar a Jesús, lo que nos permite ver que este sudor fue efecto de una reacción tremenda. Fue efecto a una reacción tremenda por la que la sangre que se había retirado del corazón, como ocurre en todos los casos de pavor, al agudizarse el clímax de la agonía con la compensación de las palabras del ángel, se vino en tremendo rebote hacia la periferia, haciendo saltar las plaquetas y colándose finalmente a través de la epidermis y producir sudoración de sangre, conocido en la medicina como hemorroidosis o hematidrosis. Esto solo es la aflicción, hermano, ni siquiera le han pegado. Para que vea. Y usted me va a decir ahora que Dios me enferma, que Dios permite. Pues para esto yo me imagino a Cristo. Bueno, y si me va a estar enfermando la iglesia aquí viendo la cruz, ya, pues esto ya no tiene chiste. Pero me están mandando para sanarlos, para que vivan sanos, para que vivan libres, para libertarlos, para que escuchen, para que vean, para que hablen, para que caminen, para que anden. Pero si tú, tu Padre, me lo vas a estar enfermando en un supuesto negado, entonces yo viendo la cruz aquí, esto no tiene chiste, no tiene caso. La hematridosis. Para mayor credibilidad, debo resaltar que Lucas, quien hace registro de este acontecimiento y de los sufrimientos de Jesús, fue un médico reconocido como uno de los mejores de su época. La Biblia registra la capacidad que tenía Lucas como médico, dado que el estudio de la cristología no se debe pasar por alto. Después de pasar por la agonía en el Getsemaní, Jesús pasó por el juicio de los hombres, trasnochado, con hambre, cansado. Lo llevaban ante el sumo sacerdote, posteriormente es llevado ante Pilato. Este lo remite a Herodes, después es vuelto a Pilato, luego es presentado ante el pueblo, donde se toma la detención de soltar a Barrabás. Esta cuestión de la hematridosis, a causa de la aflicción, tanto colapso nervioso, que las plaquetas empiezan a golpearse entre ellas, haciendo que la sangre se mezcle con la glándula sudorífica. Tanto era la aflicción y la intensidad, porque entre mayor era la aflicción, mayor y más intensa era también la oración. Dice que Matthew Henry, el comentarista, un libro así de grande, miren, tremendo. Ahí hay comentarios grandísimos de este comentarista. Matthew Henry, él dice que esta aflicción se alteró más después de que el ángel vino para darle fuerzas. Nosotros pensamos que el ángel vino y le dijo: superpoderes para tú, Jesus Christ. Una capa y una S de superhéroe. No. ¿Saben qué hizo el ángel? El que le vino a dar fuerza, le dijo: Jesús, príncipe de los ejércitos de los cielos, el Padre me manda a decirte que si tú abandonas esto, toda la humanidad y toda la creación se echará a perder. El Padre me manda a decirte que si tú abandonas esto, nunca serás coronado como Señor. Nunca. Verbo, hablo contigo.
Nunca volverás a estar a la diestra del Padre como Cristo o como Señor si tú abandonas esto. Pero tengo que decirte la realidad, que no es ninguna mentira lo que se profetizó de ti, que eres experimentado en quebranto y en dolor, y que pasarás por el juicio de Dios. El cáliz de la ira del Padre se derramará sobre ti. La ira de los hombres, los pecadores, también serás enjuiciado por Roma, serás enjuiciado por los pecados de todos. Si tú abandonas esto, la fuerza de las tinieblas tomará el control de todo lo existente. Quedarás perdido por toda la eternidad. Qué aliento. Aleluya, Señor. Que le digan la verdad, eso es lo que le da fuerza. Negar una enfermedad no me ayuda. Yo tengo que aceptarla y decir, es verdad, pero mayor es la verdad de Dios. Amén, aleluya. Señor. Renuncio, rechazo, declaro. Yo no sé dónde salieron todas las frasecitas. Señor, estoy enfermo, Padre, pero tu palabra dice, ánclese a una palabra que lo sane. Tu palabra es medicina para mi hueso. Ánclese a una palabra de bendición, a una palabra de sanidad. Amárrese a ella como Jacob se amarró a las alas del ángel y le dijo, no te dejaré hasta que se vuelva una realidad en mi vida. No te dejaré hasta que me bendigas. Yo no quiero promesa, yo quiero la bendición. Recibe la bendición. Entonces lo llevaron después donde Barrabás y crucificaron. Para soltar a Barrabás y crucificarlo a él, después de haberlo sometido a una caminata de 4 kilómetros. Caminando, Jesús, la gente golpeándolo, escupiéndolo, gritándole, injuriándolo, blasfemándolo, burlándose de aquel que le dio la vida. Más de 4 kilómetros aproximadamente, de una parte a otra, es sometido al acto de flagelación. Después de que lo llevaron donde Pilato, lo llevaron donde el César, después donde Pilato, después donde los ancianos, caminando todo eso, trasnochado, sin dormir, con la aflicción de muerte sobre sus lomos, es sometido al acto de la flagelación. Es ahí donde le quitan sus vestimentas, es ahí donde entramos en la flagelación. Según la ley, antes de toda crucifixión era obligatorio flagelar al reo. Solamente se exceptuaban de esta práctica a las mujeres, a los senadores y a los soldados romanos. El instrumento de flagelación era un látigo corto llamado flagrum o flagellum, con varios apéndices o correas de cuero de distintas extensiones, a las que se les amarraban al final pequeñas bolas de hierro y o huesos de oveja intercalados, para que cada latigazo, si tenía 5 o 6, el flagellum, el látigo, cada latigazo eran como 6 de una vez. O sea, que uno valía por 6, 7, dependiendo de qué tipo de látigo estaba ocupado, cuántas correas tenía el látigo. Aparte de eso, tenían pequeñas bolas de hierro en las puntas que golpeaban el cuerpo de Jesús, y tenían pedazos o escarchas de hueso que se le pegaban a las puntas para que esos huesos rasgaran la piel de Jesucristo o del reo que estaba siendo flagelado. La víctima era despojada de su ropa, sus manos eran atadas hacia arriba a un poste y de espalda. Ponen el poste, amárranlo y lo ponen así, no encorvado contra el poste, para recibir mayor impacto, para que su cuerpo se detuviera y el impacto fuera más fuerte. Espalda, glúteos
tobillos y muslo y piernas eran flagelados por los soldados que colocados a ambos lados de la persona le alternaban en los azotes, es decir, que aproximadamente podían ser 2 verdugos que lo ponían, porque se cansaba uno, seguía el otro, o le pegaba a uno y después pegaba al otro, uno tras otro. Eso era, y Jesús atado a un madero, amarrado, sufriendo esos latigazos. Necesito recalcar que esta flagelación dice que se despojaba de su ropa completa. No como en las películas donde lo ven un calzoncillito, como una toalla, totalmente desnudo. El Señor Jesús, con sus testículos al aire, sus nalgas, sus pectorales, sus piernas, totalmente desnudo. Dice que su vergüenza fue expuesta, dice Isaías. Su vergüenza fue expuesta, quiere decir que él estaba completamente desnudo ahí padeciendo una tremenda vergüenza por su creación, por nosotros. Desnudo, sufriendo, y le pegaban en las piernas, le pegaban en las pantorrillas, le pegaban en las nalgas, le pegaban en la espalda. Los verdugos estaban experimentados para saber en qué parte del cuerpo iban a pegar, porque la intención no era matarlo, sino hacerlo sufrir lentamente para que así muriera paulatinamente y no de golpe. Tenían que hacerlo escarnecido. El Cordero de Dios. Qué bonito se oye. El que quita el pecado del mundo. Qué bonito. Este es el Cordero de Dios. Pero el Cordero hasta las mejillas le arrancaban. Debemos tomar en cuenta quienes flagelaban a Jesús eran verdugos, hombres especializados en la materia, con una mente cauterizada, sin estado de conciencia. Ellos tiraban el látigo hasta partir el alma de una forma indolente. Verdugos que la mente ya estaba muerta, a ellos no les importaba, ¿te duele o no te duele? Te golpeaban y sin importarles cuán grande podía ser el dolor. Quiero recalcar, acordándome, que ya Roma lleva más de 150 años practicando la crucifixión. En 150 años han perfeccionado tanto esta tortura que parecen ya hasta médicos, saben hasta qué parte o qué parte no tocar a la hora de crucificar. Son 150 años de practicar esta forma de tortura a los reos o a los que iban a ser crucificados. Habían perfeccionado ya el martirio. El daño infligido por los azotes dependía de dónde se colocaban los verdugos. El propósito de las flagelaciones no era causar la muerte, sino torturar para que muriera a largo plazo en la cruz. Por esta causa el verdugo debía tener cuidado de aplicar el castigo en las zonas del cuerpo más propicias para la flagelación. No debía dirigirse a la cabeza, tampoco al estómago ni al hígado, esto es en el costado derecho, como tampoco a los testículos. Esto indica que las flagelaciones dadas a Jesús cayeron sobre un mismo lado de su espalda y glúteos. Además, los pedazos de metal y hueso que estaban en los extremos, al caer sobre la humanidad de Jesús, producía profundas contusiones y heridas hasta rasgar la carne. Tomando en cuenta que a Jesús tomando en cuenta, oiga, que a Jesús no lo flagelaron los judíos, sino los romanos, podemos deducir que no dieron 40 latigazos, sino 120, esto es 3 veces 40. Los judíos castigaban con 40 azotes menos uno, le quitaban uno por misericordia. Pero los romanos
romanos le lanzaban los 150 o más, sin misericordia, sin quitarle ninguno. Por eso Pablo dijo que ha sido azotado por los de sus gente y por los romanos. Pablo también había sufrido la flagelación romana. Y para Pablo era un gozo tremendo pasar por esta causa, por causa de Cristo. Dice que fue para llegar a ser auténtico en los padecimientos de Cristo Jesús. La misión de Pablo. Yo por una mala mirada ya me molesto. No debían dirigirse a la cabeza. 3 veces 40. Oiga, la corona. La corona. La corona de espinas. A usted le vendieron una corona como en forma de diadema en las películas alrededor. Pero según la historia, para entenderlo, no solamente por la historia, por los estudios arqueológicos que pueden llegar a deducir esta realidad, la corona no era precisamente una diadema alrededor de la cabeza. La corona que se le puso a Jesucristo se considera que era una corona en forma de casco. Era una corona alrededor de su cabeza, pero también rodeaba la coronilla de su cabeza. Existían como el casco de un romano que protegía toda la cabeza. Entonces así tejieron la corona de espinas que le pusieron a Jesucristo. Entonces, ¿por qué deducimos que era así? Porque dice que con una vara le pegaban a la corona y en la corona las espinas se incrustaban en su cabeza. Esta corona, hermano, no era tejida con cualquier tipo de espina, sino que era una espina ponzoñosa. Era una espina que se incrustaba en la carne y succionaba sangre. Y esta corona, esta espina, provocaba altos dolores de cabeza y de migrañas intensas en Cristo Jesús. Por eso le dije que los romanos habían experimentado tanto la tortura en más de 150 años. Y le pegaban con una vara en la cabeza, en la corona, para que las espinas se incrustaran y provocaran ese paso de tortura en Cristo, que eran altos dolores de cabeza o migrañas intensas que tenía que estar pasando. Por eso yo no acepto que me digan que Dios me va a enfermar. Adición a esto, le colocaban una corona de espinas sobre su cabeza, una de las partes más sensibles del ser humano. La corona que le colocaban sobre Jesús no era una forma de circunferencia, sino que era especie como de un casco. Lo deducimos porque la Biblia dice que al golpear sobre la corona con una vara hundían más las espinas. Cosa que no es posible si la corona hubiese sido en circunferencia. Para completar la tortura de las espinas, para completar la tortura de la corona, las espinas tenían la propiedad de succionar la carne, de adherirse al cuero cabelludo, produciendo un intenso dolor de cabeza conocido en la medicina como migraña aguda. Desde el sentido espiritual, la corona colocada sobre Jesús cierra una verdad que pocos han captado. Esto se va a poner bueno. Pongan mucha atención. Esta verdad pocos la conocen. Todo por lo que alrededor pasó tiene un significado y un cumplimiento profético. Hasta la corona tiene un significado profético, la corona de espinas en Cristo, que no se escapa de esta verdad. Cuando el hombre desobedeció, aquí vamos.
Cuando el hombre desobedeció en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios hizo brotar cardos y espinas de la tierra en señal de maldición. Dios mío. No se lo puede decir todavía. Según esta verdad, al colocar la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús, lo estaba coronando de maldición para que nosotros llevásemos la corona de bendición. Aleluya, Señor. Él fue maldito para que tú seas bendito. Porque las espinas eran señal de bendición, cardos y espinos que salieron de la tierra por causa del pecado del hombre. Ahora Cristo está recibiendo la corona de maldición. Sobre él se pusieron todas las maldiciones, enfermedades, pecados, quebrantos, deficiencias, crisis. Todo se puso sobre su cabeza para que ahora tú recibas una corona de bendición. Para que en la voz del Cordero, para que cuando seas galardonado recibas una corona de oro. Otro tuvo que recibir una corona de espinas sobre su cabeza. La Escritura demuestra que las espinas es símbolo o tipo de maldición. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Génesis 3:17. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida. Esto lo dice Hebreos 6:7-8. Esto está diciendo el hebreísta que ahora ustedes son tierra fructífera y reciben la bendición de Dios. Pero aquel o la tierra que produce cardos y espinas, esto era Cristo. Está poniendo un ejemplo de lo que Cristo pasó en él. Esta tierra recibe cardos y espinos, produce cardos y espinos, recibe o está próxima a ser maldecida. Él se hizo maldición para que yo viva en bendición. Camino al Gólgota. La severidad de la flagelación, como su intenso dolor y la gran pérdida de sangre, debió dejar a Jesús en un estado de pre-shock. El abuso mental y físico cometido con Jesús por parte de judíos y romanos, así como la falta de alimento, de agua y cargado de sueño, contribuyeron a debilitar físicamente a Jesús. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, su condición física antes de la crucifixión debió ser extremadamente crítica y deplorable. La crucifixión era el peor de los sufrimientos, y la peor tortura que podía padecer un hombre era reservado para los esclavos, extranjeros, revolucionarios, criminales, más viles. En este caso, Jesús fue contado entre ellos. La costumbre en los tiempos de Jesús era que el condenado a la pena capital bajo la crucifixión debía cargar su propia cruz desde el sitio de la flagelación hasta el de la crucifixión, fuera de los muros de la ciudad. Jesús entonces caminó medio a 1 kilómetro aproximadamente. Después de ser flagelado, cansado, sin beber agua, sin comer, sin ninguna atención médica, ensangrentado, su cuerpo molido por completo. Dios mío. Santo, aleluya. Todo su cuerpo rasgado por los látigos, pedazos de carne colgando.
toda la sangre que ha botado. Y desde ahí, desde el punto de su flagelación, tener que caminar hasta el punto de su crucifixión, cargando su propia cruz. Debemos aclarar que Jesús no cargó una cruz. Póngame mucha atención. Como lo expresa el texto sagrado. La traducción bíblica dice cruz, pero el término que aparece del griego es estauron, lo cual indica un madero. El estauron era clavado en forma horizontal sobre un madero que estaba en forma vertical esperando en el Gólgota, cuyo nombre era el patibulum, el que está vertical. El estauron, sobre el patibulum se forma una cruz. El madero o estauro que Jesús cargó tenía un peso aproximadamente de 70 kilos. Estamos hablando de 2 bolsas de cemento. Cargar 2 bolsas de cemento 1 kilómetro aproximadamente, o medio kilómetro. Pero en la condición en la que él va, el madero que él llevaba es el horizontal, ¿verdad? Vertical es el que está. Desde su flagelación le ponían ese madero que él tenía que cargar. Cuando él llegara a su crucifixión, ahí lo está esperando el otro madero, que es donde a él ya lo ponen y lo clavan formando la cruz. Y tiene que cargar con este peso medio kilómetro o 1 kilómetro para llegar hasta el punto de su crucifixión en la condición en la que se encuentra. Al llegar al sitio de la crucifixión, el reo era colocado sobre el madero, que es el estauron, tendido en el suelo. Las manos podían ser amarradas o clavadas. En el caso de Jesús fueron clavadas. Mire, cuando dice tendido en el suelo, quiero aclarar esto, que él lo ponen a él al suelo y sobre su lomo ponen el madero que él lleva y ahí le ponen. No es que él está boca arriba, él está boca abajo y boca abajo están clavando la otra parte de la cruz y están recibiendo aparte los golpes que van a unir el vertical con el horizontal, estando el amarrado o próximamente será clavado. Según algunas investigaciones, los clavos eran generalmente colocados con mayor referencia en las muñecas, no en las manos. Cuando empezamos le dije usar el sentido común. Nadie puede soportar estar clavado de la palma de las manos sin tener que se parta, porque aquí no tiene ninguna resistencia la palma de las manos para soportar el peso de su cuerpo, para resistir el peso de su cuerpo. Entonces, si lo clavan en la palma de las manos, se va a abrir, se va a romper y su cuerpo va a caer. Por eso tenían que ocupar las muñecas, porque en las muñecas usted tiene un nervio que se llama nervio mediano, que es el nervio más grande que tiene y ocurre en todo el cuerpo, que también pasa lo que es el túnel carpiano. Por eso le dije, los romanos eran prácticamente médicos que sabían qué era lo que iban a tocar. Y al tocar estos nervios con los clavos, traspasando uno de esos nervios, generaba unos fuertes calambres en las manos que generaban, como usted ha visto que usted se golpea el codo y le genera energía. Entonces, al tocar ese nervio, Jesucristo estaba experimentado en la cruz más de 6 horas,
choques eléctricos en la punta de sus dedos y en la punta de sus pies también, porque igualmente traspasaron esos nervios para que estuviera sufriendo, pendiendo en una cruz con esa carga de dolores, de calambres y de estrés y de esos choques eléctricos que uno siente al golpearse. Es un golpecito que usted se da en el codo y siente que todas las manos se le electrificó. Y al tocar ese nervio en la punta de los dedos, él estaba recibiendo como pequeñas descargas de energía. Como un aparato que usted tenga y le ponga a alguien por 6 horas. En las muñecas y no en las palmas de las manos, porque a causa del peso corporal las manos se rasgaban y el cuerpo no se mantenía en la cruz. De acuerdo con todas las pruebas científicas, los clavos de hierro eran introducidos entre los huesos, llamados carpo y radio, o entre el espacio de los huesos, carpo y sus ligamentos, muchas veces sin quebrar sus huesos, produciendo intenso dolor al atravesar los músculos, ligamentos y el nervio mediano que le mencioné, lo que produce parálisis de una porción de la mano, disminución de la circulación de la sangre, isquemia, contracciones dolorosas y calambres. Debemos tomar en cuenta que los clavos eran cuadrados con la punta roma, medían aproximadamente de 8 a 13 centímetros de largo por 1 centímetro de diámetro. Para clavar los pies se hacía sobre el apoyo usado para esto, atravesándolos con un clavo de hierro que pasaba entre el primer y segundo espacio metatarsiano, en el lugar justo de la unión del metatarso. Esto producía la perforación del nervio pedio, rama del tibial anterior, y las ramificaciones profundas del tibial posterior, el plantar interno y el plantar externo de los pies, los cuales podrían haber sido dañados también por el clavo, produciendo intenso dolor y dificultad de tratar de apoyarse. Mire, si usted tiene estas páginas o pues la información, usted va a ver un diagrama y ahí va a ver unas imágenes de las manos y de los nervios, de cómo era que traspasaban con los clavos. Y le explica los nervios que hay, y así al atravesar aquí, el mismo nervio servía como un lazo que impedía que se rompiera, y así podía soportar el peso del cuerpo. Aunado a esto, para fijar la espalda del crucificado al madero, se dislocaban las coyunturas que estaban a la altura del brazo como el omóplato, produciendo separación de las extremidades con intensos dolores. Esto lo hacía fijando una de las manos al madero con un clavo, y del otro extremo con una cuerda se estaba la otra mano por la muñeca, haciendo presión en sentido contrario, alando hasta causar la dislocación. No sé si en esa película se ve esa escena o la vi en otra, pero es que le clavan una muñeca y le amarran un lazo en la otra para hacerlo llegar donde le van a clavar la otra. ¿Sí? ¿Así está? Entonces eso es lo que estamos hablando, para que vean que no estamos tan perdidos. Ahí es donde jalaban y de alguna forma dislocaban el brazo. Esa era parte de la tortura que todavía le faltaba a Jesús. La respiración de Jesús.
El peor efecto patofisiológico de la crucifixión iba más allá. Era la marcada interferencia con la respiración normal. Hasta afectaba lo que era la respiración estando en la cruz, especialmente en la exhalación, cuando se expulsa el aire. El peso del cuerpo tendido hacia abajo hace que se estrechen o se contraigan los músculos intercostales, presentándose dolores, calambres musculares, fatiga, dificultad para respirar. Para evitar o amortiguar un poco el dolor, el reo tomaba la determinación de apoyarse sobre sus piernas y suspenderse. Dejaba caer el cuerpo. Ahí dejaba caer todo el peso sobre los clavos. Pero de esa forma era como él podía respirar. Era la única forma como la que él podía respirar. Cuando se dejaba caer. Y entonces podía provocar la inhalación y dejarle. Este ejercicio tiene que repetirlo más de 6 horas pendido en una cruz, para evitar o amortiguar un poco el dolor. El reo tomaba la determinación de apoyarse sobre sus piernas y suspender el cuerpo, mantenerlo suspendido hasta que se produjera la inhalación y la exhalación. En el caso de Jesús, tuvo que hacer el mismo ejercicio por 6 horas para evitar el intenso dolor. Él no era la excepción. Causas, lo que pudo haber provocado la muerte de Cristo, pudieron haber sido varias, por el desangramiento, por el choque de nervios. Usted ve, Cristo era un hombre que estaba en una cruz, y al saber que ya estaba para morir, él tuvo que decir: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Lo importante no es de la forma en la que murió, sino para qué murió. Del caso no es determinar con precisión patológica la causa de la muerte de Jesús, sino las condiciones con las cuales murió, por quién murió y cuál fue el costo de su muerte. En el costo de la muerte de Jesucristo, Él tuvo que pasar por el juicio de Dios sobre Jesucristo. Mire, no voy a leer todo esto porque ya el tiempo lo va avanzando. Quiero dejar terminado esto. Se lo voy a resumir. En el juicio de Dios es lo que ya hablamos. Todo el peso del pecado que iba a caer. La separación de Dios el Padre con el Hijo. El Padre tiene que aborrecer a su propio Hijo. Aborrecerlo. Porque Dios el Padre, que es bendición, no tiene ninguna comunión con la maldición. Porque Dios el Padre, que es santidad, no tiene ninguna comunión con el pecado. Y si usted vio a Jesús transfigurado en el monte y su rostro resplandecía y apareció Elías y Moisés, ahora ve a Jesucristo transfigurado en pecado en una cruz, hecho maldición por nosotros. Y Dios el Padre no puede, el Espíritu Santo no puede tener contacto ahora con Él. El Verbo está sufriendo esto en carne, el abandono. Como dijo un predicador, no sé si está bien que lo diga, pero dijo un predicador, algo que nunca volverá a pasar en la historia del mundo ni en la historia de la eternidad. Que la Trinidad se separó por primera y única vez, porque no volverá a pasar. Mientras hay vida, hay esperanza. Y ahí donde tiene que decir Jesús,
Eli, Eli, lama sabachthani. Lama sabachthani, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli. Eli, lama sabachthani, Eli, sabachthani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El juicio de Dios cayendo sobre Cristo. La oscuridad, los cimientos de la tierra moviéndose, temblor, oscuridad. Parece el repudio de Dios también a la humanidad por crucificar a Cristo, al Hijo, al enviado, el rechazo que la humanidad tuvo. Y todo esto Jesús lo pasó para que tú vivas salvo. Gracias, Señor. Para que tú vivas salvo. Para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Mire, Dios no tiene un borrador para estar poniendo, borrando, quitando y volviendo a poner. Si usted es, dice, de mi mano, nadie los arrebatará. Ni yo mismo puedo apartarme de Dios, ni el diablo mismo puede quitarme de Dios. No tiene tanta autoridad, ni poder, ni sangre santa para poder volver a reclamarme. Lo que Dios hizo, lo hizo una vez y para siempre. Nunca más lo volverá a hacer. Y que le vengan, es que Dios lo tiene así enfermo, que es juicio de Dios que ha caído. No, el juicio cayó sobre Jesucristo para que no tuviera que caer sobre mí. Dios te enfermó. No, Dios enfermó a Jesucristo para no tener que enfermarme a mí. El Espíritu de Dios salió de ti y te ha abandonado. Abandonó a Cristo para nunca tener que abandonarme a mí. Por eso dijo, he aquí yo no los dejo huérfanos. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. He aquí yo hago templo y moradas. ¿Acaso ignoráis que sos templo y morada? ¿Qué es morada? ¿Qué es templo? ¿Qué significa? ¿Vino el Espíritu Santo a alquilar o a pedir prestado una casa? ¿O vino a morar eternamente y para siempre? ¿Qué significa eternidad? Eternidad es para toda la eternidad. Y el asunto es que quiero que vea esto. Que yo siempre tengo a Jesús, dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Ajá. Pero el mediador es entre Dios y los hombres. Pero yo siempre veo a Jesucristo que me defiende del diablo nada más. Yo no sé si está aquí. Si Dios me enferma, el primero que se levanta a abogar por mí es Cristo. Y le dice, Padre, ¿qué está pasando acá? Me la cargaste toda. Profetizaste desde antes de la fundación del mundo mis padecimientos. Y tú me lo vas a ver en un supuesto negado, porque esto no pasa, esto no va a ser. Eso es un ejemplo que yo le estoy dando. Y el mediador que está entre mí y para quién es para Dios. O sea, Jesucristo está abogando por mí, no en defensa de Satanás, que también me defiende de las acusaciones del diablo. Sí, yo he orado por vosotros y he pedido por vosotros, le dijo Pedro, cuando es en situación de Satanás. Pero aquí, por quien está abogando o ante quien está abogando por mí es ante Dios. O sea que el mismo Jesucristo me está defendiendo del Padre. Aleluya. Por eso Pablo dice, ni lo alto, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
ante todas estas cosas somos más que vencedores, y en esas cosas está lo alto. Amén. Aleluya. ¿Por qué cree que dice peleaste con Dios y has vencido? No por mi fuerza ni por mi capacidad, sino porque tuve un mediador. Por cuanto has peleado con Dios y has prevalecido, venciste. Ahora ya no te llamarás Jacobo, ahora te llamarás Israel. Acuérdese que el primero que se levante en abogar por usted, si en una suposición Dios te está enfermando, es el mismo Cristo. Aleluya. Mire, el conjunto de la deidad aborrece la enfermedad. Estamos hablando de, por decirlo así, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aborrecen la enfermedad. Vamos a dar unos textos para poner en claro estas cosas. Según el testimonio de la Escritura, todas las cosas buenas y perfectas proceden de Dios. Analicemos algunos textos. Mire, Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición, no la maldición. Pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que se le llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, si tuviese, que si su hijo le pidiera un pan, le daría una piedra? Y si le pide un pescado, le daría una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Mateo 7:9 al 11. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Él no cambia lo que dijo, ni lo que prometió, ni a quién bendijo, ni sombra de variación. Eso lo dice Santiago 1:17. Dios Padre a la enfermedad la llama maldición. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán, te herirán de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Eso lo dice Deuteronomio 28. ¿Cómo Dios llama a la enfermedad? La llama maldición. Te acontecerá todas estas. Uno de los significados de los términos maldición está en contraste con la vida de victoria, de prosperidad y de salud. La enfermedad es parte de la maldición. En consecuencia, te acontecerá, acuérdense, está en contra del carácter y de la voluntad de Dios. Dios les dijo: hagan todo esto y van a ser bendecidos, vivirán bendecidos, pero vienen consecuencias si ustedes desobedecen la voluntad que yo quiero que ustedes vivan en bendición, vivan en prosperidad, vivan en salud. Pero si desobedecen, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes por consecuencia. Acuérdense del verbo causativo, no del verbo permisivo, sino del verbo causativo. Dios Hijo llama a la enfermedad atadura o ligadura. Así lo dice, pues lo puede leer usted en Lucas 13, del 12 al 16. Ahí habla de una mujer que estaba atada y que se le quitaron las ligaduras. El término del griego es desmo, tiene que ver con una banda o cadena que sirve para atar. Y Jesucristo dijo: yo vengo a dar libertad a los cautivos, a los que están atados, a los que están encadenados. Cuando se trata de una enfermedad como ligadura o atadura, bajo el término desmo, se refiere a un fenómeno que te deja desprovisto de toda posibilidad de movimiento, convirtiéndose en un yugo inutilizado la vida social normal de un individuo.
pasando a ser un penitente de la enfermedad. Todo esto está en contraste con el carácter de Dios, está en contra del carácter de Dios, la voluntad y la vida del ministerio de Jesús. Él vino a hacer todo lo contrario. En ningún momento Cristo en su ministerio de sanidad clasificó las enfermedades. Él sabía que ninguna procedía de Dios y dice que Él sanó todas las enfermedades. Traían a Él todo tipo de enfermos y sanó todo. Mateo 4:23, Mateo 8:16, Mateo 9:35, Mateo 12:35. Le siguió mucha gente y sanaba a todos. Por eso dice Isaías, Él llevó todas nuestras enfermedades. Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Dios Espíritu Santo llama a la enfermedad opresión. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, aquí entra el Espíritu, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, este se refiere a el Espíritu que está en Cristo, bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Esto lo dice Hechos 10:38. Opresión es un término compuesto del griego que quiere decir kata dunasteo, kata que quiere decir bajo y dunaste que quiere decir potentado. Esto quiere decir que es una autoridad o una fuerza potente. Indica ejercer poder o dominio sobre alguien o algo. Es el acto de mantener sometido a alguien en contra de su voluntad. Nadie quiere estar enfermo. Esto es lo que hace la enfermedad, porque nadie quiere estar enfermo. Si analizamos las enfermedades en relación con el Espíritu Santo, veremos que están en total contraste con su personalidad y su obra. Pablo en la carta de los Romanos da testimonio de cómo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo interviene en la vida del creyente, preservando su cuerpo para mantener en perfecta salud. Usted ya me ha escuchado mencionar este texto muchas veces. Y si el Espíritu de aquel, dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, el cual mora en vosotros. Por eso cuando yo oro, yo le digo: Espíritu de Dios que moras en... Usted ya me ha escuchado. Espíritu de Dios que mora en cada uno de ellos. Fluye y corre en toda su corriente sanguínea, en sus vértebras, en sus coyunturas, en sus huesos, como fuego Espíritu de Dios, quemando, calcinando, depurando, extirpando cualquier cáncer o infección, Señor, cualquier patógeno que quiera apoderarse de esos cuerpos. Tú, Espíritu Santo, que moras en ellos, expulsa la enfermedad que quiere ocupar o usurpar una habitación que te pertenece a ti. Yo siento a Dios, gloria sea el Espíritu Santo que vivificará vuestros cuerpos mortales. Eres poderoso de mantenerlos fuertes, de mantenerlos enérgicos, de mantenerlos saludables. Diversas enfermedades. Cuando la Biblia hace mención de las diversas enfermedades, no solo se refiere a clase de enfermedad, sino a diferentes tipos de géneros. Dice que Jesús sanó a los enfermos de diversas enfermedades, no solamente una. Mateo 24 y Marcos 1 y Lucas 4:40. Miren, vamos a hablar de una enfermedad que se llama o es considerada como psicosomáticas, relativa al cuerpo y a la mente. Las enfermedades psicosomáticas son conocidas científicamente como trastornos psicosomáticos. Trastornos psicosomáticos
son las enfermedades orgánicas cuyo determinismo, mire, se lo voy a hacer corto. Usted va donde el médico y le hacen una radiografía de la cabeza, del cerebro, y todo está bien. Pero usted sabe que se siente mal. Usted está enfermo. Y en los exámenes sale que usted está bien. Pero usted se siente mal porque esa enfermedad está aquí, en su cabeza. Psicosomáticas. Te hacen placas, te hacen radiografías y no presenta nada. Todo está en tu mente. De esto también Dios nos libra. Es más, cuando usted piensa más en la enfermedad, se enferma más. Y sabe que cuando usted piensa más en su enfermedad, su sistema inmunológico baja. Y entonces sí vienen más enfermedades. Viene más depresión. Anomalías constitucionales. Anomalías, dice, múltiples alternaciones biológicas de origen congénito o adquirido. Las enfermedades por anomalía. Estamos hablando de las enfermedades. Es que mi mamá era diabética y yo por eso también heredé. Eso es basura. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y las maldiciones, esas enfermedades malditas, quedaron crucificadas en la cruz. Todas las maldiciones quedaron en la cruz. Todas. Enfermedades generacionales, enfermedades hereditarias, enfermedades que por brujería, que por hechicería, salga de toda esa basura de una vez por todas y siéntase un hijo de Dios, que usted es intocable, usted es imparable, es que usted mora en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no tiene comunión con Satanás, no puede permitirle al Espíritu de Dios a Satanás que lo enferme. Enfermedades producidas por agentes infecciosos. Estas son las agentes infecciosos. Parásitos, virus o bacterias. Miren, cuando le hablan de virus, un virus, es un virus que anda en el aire. No, eso no es un virus. Un virus, si entra en su cuerpo, para que nunca salga. Por eso es un virus. Esto está en contra de la ciencia. Patológicamente hablando, un infecciólogo le va a decir que no es un virus, porque se puede curar. El virus no se puede curar. El virus es incurable. Por eso el SIDA es un virus, porque el SIDA no tiene cura. Eso sí es un virus. Estas enfermedades no pueden ser curadas por hombre, pero sí por Dios. Amén, aleluya. Pero sí por Dios. Estas son enfermedades infecciosas, o tumores o cánceres de fuentes espirituales. Son aquellas producidas directamente por un espíritu inmundo, alojándose muchas veces en un órgano del cuerpo. Marcos 9:17, Lucas 8:18, Lucas 7, Lucas 8, Lucas 9, Lucas 13, Hechos 5:16. Este tipo de enfermedades es combatible por la expulsión de demonios. Enfermedades psicóticas. La psicosis es un término genérico que designa las enfermedades mentales caracterizadas por una alteración global de la personalidad que subvierte, perturba, trastorna la relación del sujeto con la realidad. Ejemplo de esto es la paranoia, la paranoide, la paramnesis, el mal de Alzheimer, entre otras, o como se le llama la esquizofrenia también. Es una enfermedad psicótica que se apodera de tu cabeza, de tu mente, y empiezas a ver movimientos, sombras tétricas, hoyos en donde te vas, empiezas a gritar porque te metes a un mundo que te distorsiona tu realidad y te atormenta.
Estas son enfermedades que también salen con el poder de Dios, porque va a haber muchos que van a tratar de buscar un equilibrio a través de medicamentos, pero solo el poder de Dios puede salvarlo. A Jesucristo le llevaron un lunático y lo liberó. Le llevaron endemoniado y los liberó. Le llevaban todo tipo de enfermedades, no le puso ningún rango a ninguna. Para Cristo era la misma maldita maldición. Y por eso escupió y hizo lodo y se lo puso en los ojos. Porque al escupir, Jesucristo está escupiendo la maldición. Eso representa la escupida de Jesús. Causa de las enfermedades, ya lo vemos el otro miércoles. ¿Por qué hay tantas enfermedades en la iglesia? Yo le dije, no se pierda esto. Cada vez se pone mejor, cada vez se pone más nutritivo, la perspectiva cambia. Ve todo lo que Jesucristo pasó. Y después de ver todo esto, lo que Jesucristo pasó, su obra vicaria perfecta, su crucifixión, no dijo no, llegó hasta lo último, hasta lo sumo, fue exprimido como en una prensa de aceite, como en un trapiche, fue molido por completo, le sacaron todo, la vergüenza que pasó, todo, para ahora creer o aceptar de que Dios me está enfermando. No tiene chiste que Jesús haya hecho todo eso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Cristo, por esta enseñanza. Gracias por la posición que me has dado, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, por la iluminación de tu Santo Espíritu que alumbra los ojos de mi entendimiento, Señor, cuya oración también, Señor, te pido para cada uno de ellos, Señor, para que su fe sea incrementada, Padre, sea puesta por obra, Padre. Padre, para que venzan sus obstáculos, Señor, para que venzan, Señor, sus deficiencias, Padre, o sus crisis, Señor. Padre, para que entiendan que tú nunca nos abandonarás, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Cristo, por ser el intercedor entre mí y Dios. El Padre, gracias por abogar por mí. Gracias cuando el veredicto fue en contra mía. Tú dijiste, heme aquí. Yo me hago cargo de su delito. Yo me hago cargo de sus pecados. Yo me hago cargo de toda el acta de los decretos que está en contra de él. Yo pagaré por él. Yo voy a ir a los infiernos por él. Yo voy a ser condenado por él. Yo le voy a dar vida y le voy a dar vida eterna. Padre, gracias, Cristo Jesús, por tan maravillosa obra vicaria cuya mente no lo puede entender en su totalidad, Señor, pero te agradezco, Señor. Gracias por darme esta salvación, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quedamos despedidos? Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Yo no les veo con ganas de irse. Gracias, seguimos. Así es. Dios los bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga.